Bienvenidos a un nuevo episodio de Incisivos y Canallas. Hoy contamos en nuestro sillón de entrevistas con Pilar de Dios, una auténtica experta en el sector dental. Con más de 30 años de experiencia, ha asesorado a cientos de clínicas, conociendo de primera mano los retos, éxitos y dolores de cabeza del día a día. Como socia directora de Proinda Consultores, su trabajo no es solo legal, laboral y fiscal, sino estratégico para que las clínicas funcionen como un reloj. Hoy, en Incisivos y Canallas, descubrimos su lado más personal y divertido, y además abordamos temas clave que toda clínica debería conocer. No te lo puedes perder. Comenzamos. Buenos días, Pilar. Buenos días, Fede. Oye, como siempre, 1.000.000 de gracias por estar aquí. Es un lujo tenerte en esta entrevista. No sé si conoces cuál es la dinámica del podcast, pero vamos a Conversar. a intentar seguirla y a conversar y pasar un buen rato e intentar aportar algo a los que nos están viendo. A mí sí que me gustaría plantearte un juego. A ver. Tú controlas mucho de cosas que para las clínicas dentales normalmente no solo son complicadas, sino son abundantes en su día a día. Entonces, me gustaría plantear esto como un Tetris que jugamos o que juegan las clínicas dentales, a las que se le van acumulando esas piezas que no controlan, inspecciones, problemas y demás. Vamos a ver si vamos quitando piezas y vamos encajando piezas para que por lo menos no se nos llene la pantalla. Venga, ¿Okay? vamos a ello. ¿Te atreves? Me atrevo. Vamos a por ello. Oye, como siempre, 10 preguntas cortas. Antes de entrar en harina para romper un poco el hielo, ¿vale? Venga, a ellas. Vamos. ¿Alguna vez te ha pedido algún cliente tan loco que has pensado que era una broma? Pues seguramente que sí, seguramente. Pero quizá alguna de esas cosas no las puedo contar porque serían muy indiscretas. Y a nivel legal creo que no, o sea, lo que a lo mejor se piensan cosas que pueden hacer y que son imposibles, ¿no? Como hubo pero es que tengo que dar vacaciones a los trabajadores. Bueno, era un momento, una persona que estaba empezando con la empresa y ignoraba esas cosas que te crees que las sabe todo el mundo, ¿no? Y le sorprendió que tenía que dar vacaciones a los trabajadores. Oye, si te invitaran a hacer una película sobre abogados, ¿tú qué serías? ¿La villana, la heroína o la estratega que no se ve en la película? Pues sería más bien la estratega que no se ve en la película. Sería, sobre todo, se me da muy bien el plantear las estrategias. Ok. Oye, si pudieras eliminar una ley chasqueando los dedos, ¿cuál sería? Pues el decreto de Irene Montero de julio del 23. Ok. Para los que no pilotan. Bueno, en ese decreto, por ejemplo, se estableció algo de lo que se está abusando muchísimo, o sea, porque yo no niego que la intención hubiera sido buena, ¿no? Pero en ese decreto es donde se estableció que que los despidos de los trabajadores que estaban en baja son nulos per se, ¿no? Y eso está dando lugar en la práctica a una serie de abusos y unas situaciones de conflicto brutales. Oye, si no fueras abogada y te diera a elegir entre ser cocinero, piloto de avión o influencer de TikTok. Cocinero, sin ninguna duda. Ok. ¿Cuál es tu truco para desconectar cuando te saturas? Pues estudiar idiomas. Últimamente estudiar euskera, que muy bueno. te requiere toda tu atención, es dificilísimo y me sirve para desconectar. Muy bien. Oye, ¿alguna superstición, algún ritual antes de un momento complicado en el trabajo, de una firma, de un...? Sí, generalmente el bolígrafo, o sea, tengo que tener mi bolígrafo, o sea, para ese tipo de cosas, si voy a hacer algo importante o voy a ir a un juicio pues que tiene una especial complejidad o en el que me he implicado muchísimo por cualquier razón, tengo el boli de la suerte. El boli de ir a los juicios, con el que estoy todo el rato en la mano. Ok. Oye, ¿qué hay en tu escritorio que nadie esperaría ver en la mesa de una abogada? Pues la verdad es que no, ahí decepciono, no tengo nada especial. Vale. Bueno, tengo chocolate en el cajón, pero no creo que sea tan extraño. Un día malo de trabajo, ¿qué es lo más loco que has hecho o lo más loco que has comprado para decir, mira, se acabó el día de trabajo, voy a desconectar, esa locura que dices? Bueno, esa locura en nuestro despacho la hacemos todos los viernes. Hoy me la voy a saltar, pero la hacemos todos los viernes, que es para desconectar. Tenemos ahí el momento churros y porras. Y ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Y ya es una locura que ya está institucionalizada, pero no deja de serlo. ¡Qué bueno! ¿Alguna muletilla, alguna palabra que uses sí o sí en todas tus reuniones, en juicios, en...?
Oye, ya la última. Si alguien escribiese un libro sobre ti, ¿cómo se titularía? Una persona honesta. Mm, Qué bonito, ujú, qué bonito, tío. O sea, mm. no es mal título, ¿eh? No es mal título. Oye, ya hemos acabado preguntas cortas, ya entramos en harina, entramos en la chicha que esperamos que aporte mucho contenido a la audiencia. Experta en derecho laboral, civil, ya muchos años Muchos años, ejerciendo, muchos. y decides o decidís junto con tu socio dedicaros a las clínicas dentales en un momento determinado Sí. que parece un campo minado. O sea, las Mm, clínicas dentales, un mm, sector que mm. conocemos bien, Sí, es como la mm, tormenta perfecta, no, sí, tiene de mm. todo. ¿Crees que realmente las clínicas necesitan todo el apoyo legal posible para ejercer en condiciones su trabajo? Sí. O... Necesitan apoyo legal, apoyo, o sea, apoyo en todas las áreas que necesita cualquier empresa, pero ellos especialmente porque tienen la parte sanitaria, que es sumamente delicada, ¿no? A nivel legal me refiero, ¿eh? Mm, Yo la parte sanitaria médica evidentemente es cosa de cada odontólogo, pero a nivel legal es delicada y hay que saber manejarla. Toda la parte de la administración, los requerimientos que tienen, las relaciones con los pacientes, o sea, las peculiaridades de sus convenios colectivos. O sea, sí que creo que que necesitan esa ayuda legal, la ¿no? tormenta perfecta, La tormenta efectivamente. perfecta, Vale. efectivamente. Iremos entrando poco a poco en cada uno de Mm. esos temas porque realmente tiene su guasa. Oye, con la reforma laboral, la jornada de 37 horas, ¿cómo ha afectado ese cambio a las clínicas dentales? Bueno, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que es en la que más clientes tenemos, en la que más trabajamos, no va a afectar prácticamente, porque esa jornada ya estaba puesta por convenio, con lo cual ya están adaptados a todo eso. Pero en cualquier otro territorio de España, los convenios son de bastantes más horas y entonces pues les va a afectar mal, claro. Bien le afectará bien al trabajador y mal al empresario, que tendrá muy difícil organizar cómo hacer esa suplencia, porque claro, no es lo mismo contratar a una persona para que te trabaje como mínimo media jornada o 30 horas a la semana que contratar luego personas para ir supliendo solamente esas horas que te restan. Y no va a existir, no existe un contrato de trabajo que te permita Ya, hacer esas horas, ni gente dispuesta, porque a ver quién va a estar dispuesto a trabajar, yo que sé, un viernes por la tarde, nada más, ya. ¿no? ¿Y qué opciones entonces le queda a una clínica en Zaragoza, por poner un ejemplo? Pues tiene que modificar, o sea, probablemente tengan que modificar todo su sistema de trabajo, establecer sistemas de trabajo a turnos, y eso a la vez son modificaciones sustanciales del contrato de trabajo, que exigen unas formalidades, exigen la aceptación, por supuesto, del trabajador. Es decir, que cuando se implante o sea, va a haber una casuística grande y conflictos grandes, porque claro, cada uno va a tirar de sus derechos, ¿no? Correcto. Se van a ver negociando en una sí, situación sí, que no sí. esperaban. Mm. Correcto. Oye, bajo vuestra experiencia o tu experiencia, ¿hay algún error sistemático que comentan las clínicas en la gestión de horarios con el personal? Bueno, el primer problema que tienen es lo que les cuesta implantar simplemente el registro horario. O sea, ahí les resulta difícil. Mm, Y más ahora que, por ejemplo, el papel en registro horario se va a eliminar y tiene que ser con medios digitales y tal, ahí se encuentran con ese problema, ¿no? Sobre todo. Y luego están muy acostumbrados a trabajar por lo que ellos llaman turnos, turno de mañana, turno de tarde, y la tendencia es cada vez a abrir más a mediodía, no cerrar, o sea, ese tipo de turnos se está quedando obsoleto, pero sin embargo los doctores los quieren mantener. Sí que hay complicaciones en los más horarios. tormenta, Más tormenta, más esto es. tormenta. Y comentabas lo de todos los cambios que está habiendo, sobre todo con el Mm, tema de registro mm, horario. Bueno, mm, está habiendo cambios de manera permanente. Era una pregunta que tenía planificada para luego, pero mm. te la hago ahora al hilo de esto. ¿Cómo puede estar una clínica al tanto de todos los cambios que hay? Porque realmente estamos hablando de la tormenta perfecta en cuanto a exigencias legales y Mm, demás, pero es que además la clínica es la exigencia de los pacientes, la mm, exigencia de formación, la mm. exigencia, sobre todo con esta parte legal, ¿cómo puede hacer una clínica para estar al día? Pues, a ver, la clínica lo que tiene es la voluntad, o sea, primero, saber que necesita estar al día con todo eso, porque a más de uno se le olvida, ¿no? Que aparte de sacar dientes y cuidar bien de las bocas, tiene que estar al día de su negocio, de lo que afecta a su negocio. Y una vez que son conscientes de que tienen un montón de normativa que les afecta,
el buscar quien les ayude a implementarlo. O sea, no puedes pedir, pero ni a un odontólogo ni a un ferretero que esté todo el día pendiente del BOE o del boletín de la comunidad autónoma. O sea, eso no se lo puedes pedir a nadie. Pero para eso hay otros profesionales que se dedican a eso y los hay que nos dedicamos justo al sector de las clínicas dentales, claro, para ayudarles con todo eso, avisarles de lo que sale. O sea, eso es cuando nos viene un cliente nuevo que no es de nueva creación, sino que viene pues de servicios con otra asesoría, o sea, siempre nos encontramos con esa queja, por llamarlo de alguna manera, de es que no me avisan de nada. Y dices, pues es que no te pueden avisar de todo, porque saber solo todo de todos es imposible. Entonces necesitas buscar a alguien que esté focalizado en lo que tú haces. Volvemos al Mm, tema de horarios que está afectando bastante a las mm, clínicas. Un caso muy común, que además a nosotros nos mm, han consultado muchas veces, y es, hay cirugías complicadas, hay casos mm, que se atascan, mm, casos que exigen que el personal esté más allá de mm, su horario, mm. no porque tenga ninguna persona promoviendo la esclavitud, sino Sí, porque no vas sí, a sí, dejar que al no vas a dejar paciente al en el paciente. gabinete. ¿Cómo se deberían de gestionar esos casos a nivel de A ver, personal? eso, ese tipo de horas se pueden producir con personas que estén a jornada completa, es que el trato es ligeramente distinto, o con trabajadores que estén con jornadas de menos horas, no completas, sino parciales. Cuando es jornada de trabajador a tiempo completo, se tiene que quedar porque es necesario que se quede, eso son horas extras. Ujú. Entonces, lo que sí que hay un límite, no se pueden pasar de 80 horas extras al año, se tienen o que pagar o que compensar con descanso. O sea, eso es perfectamente viable y efectivamente, como tú dices, no puedes dejar al paciente con la boca abierta y mañana te sigo la cirugía. O sea, aquí, ¿no? Y en el caso cuando el que se tiene que quedar es un trabajador que no está jornada completa, lo que hace son horas complementarias. Se llaman así, el nombre es distinto. Ujú. Y la diferencia es que estas horas complementarias, para que ese trabajador pueda hacerlas, tienen que venir reflejadas en su contrato. Es decir, un trabajador que está a tiempo parcial no le puedes exigir quedarse una hora o media hora si en su contrato no pone que autoriza las horas complementarias. Ok. Si las tiene autorizadas, pues se queda, se le pagan o se le compensan y ya está. Ahora voy a ser un poco canalla. A Tú ver, que has a ver. visto muchos contratos de trabajo de clínica, ¿en qué porcentaje de ocasiones la gente tiene la prudencia de añadir eso en un contrato? Porque yo estoy seguro que mucha gente de la que nos está viendo No lo no lo sabía, incluye, no lo pero incluye. porque no lo sabía. Claro, pero porque no lo sabe, pero ahí volvemos a lo mismo. Ahí es el asesor el que le tiene que decir, estamos haciendo un contrato a tiempo parcial, ¿ponemos horas complementarias? Nosotros, evidentemente, siempre vamos a decir que sí. Si luego no las quieres utilizar, pues Correcto. no las utilizas. El contrato no cambia, pero te permite utilizarlas. Pero eso, o sea, eso pienso que es labor de cada asesor con su cliente. Oye, y ya por acabar con este tema de personas, bueno, tengo dos preguntas, pero esta va sobre el tema de las indemnizaciones, que es algo que además va cambiando de manera sistemática. Yo creo además que ha habido un Bueno, cambio bueno, hace ahora, relativamente ahora poco. estamos locos. Claro. Realmente, ¿cómo afecta la reforma a las clínicas? Porque igual han tenido que despedir a alguien hace 4 semanas y las condiciones son diferentes y probablemente el trabajador se ha enterado antes que la clínica de las Sí, sí. O sea, condiciones. ahora mismo, a ver, aquí también hablo, o sea, no solo por mi conocimiento del sector dental, sino por mi propia situación como empresaria. O sea, Mm, que aquí el conocimiento me viene por partida doble, ¿no? Y la situación en la que se encuentran ahora las clínicas es de absoluta indefensión por incertidumbre. O sea, tú hace 5 años querías despedir a una persona, qué sé, te llevas fatal con tu auxiliar de clínica, no ha hecho nada malo, pero es que no la cuadra. relación es horrorosa, sois 3 en la clínica, pues no vas a estar sufriendo cada día. Dice, pues mira, te despido, te indemnizo con tus 33 días por año y cerramos. Tú vas al paro y te llevas tu indemnización. Ahora no se puede. Ahora tú no sabes como empresario cuánto te puede costar despedir a un trabajador y ni siquiera si le vas a poder despedir. O sea, esto que digo, pues habrá quien me diga que soy una exagerada, pero yo lo estoy viendo así. O sea, cuando quieres despedir a una persona, tienes siempre el riesgo de que considere que el despido no es proporcional o que no está justificado y en ese caso te pida una indemnización por daños morales que no está tasada. Ya. Claro, hasta ahora decías, vale, 33 días por año el despido, puedo hacer las cuentas y sé que despedir a tal persona me cuesta X euros. Ahora no, porque aparte de esos X euros, el trabajador tiene libertad para pedir una indemnización por daños morales, que lo mismo pide 5.000 que pide 100.000, no lo sabes. Y luego la tendencia de los tribunales
a considerar cada vez más supuestos de nulidad. O sea, cuando un despido se declara nulo, no hay indemnización que valga. La indemnización por daños morales se mantiene, pero la otra no. Y además tienes que readmitir y pagar salarios de tramitación de todo el tiempo que dura el procedimiento. O sea que ahora mismo lo que veo, y no lo he vivido en mis 30 años que llevo de profesión, es una situación de incertidumbre para la empresa que no sabe lo que le puede costar un despido. Y eso me parece muy grave, ¿eh? Sí, es una situación muy complicada. Porque no puedes, los financieros no pueden hacer ni presupuestos. Sí, que al final estamos pidiendo a las clínicas que sean profesionales en el sentido de gestionar su unidad de negocio y tener presupuestos y previsiones, y al final te... Hay que adoptar un montón de cautelas para poder evitar, o sea, para poder asegurarte de que el despido va a ser lo que esperas que sea. Sí, ¿no? tiene que O sea, tener la reserva de la reserva, ¿no? sí. Oye, por cerrar este tema laboral, la verdad es que lo hemos tocado en todos los podcasts porque afecta a todo, ¿eh? Las clínicas, igual que en el caso de los pacientes, tienen acceso a mucha información online a día de hoy. Es un mundo de... ¿Hasta qué punto eso confunde la realidad? Es decir, hablamos de casos que hemos hablado aquí, despidos. Esto es un caso muy típico. Va a una clínica o un dueño de una clínica está pensando en que tiene que despedir a alguien, lo primero que hace es irse a Google y buscar despido procedente, improcedente. ¿Hasta qué punto eso genera errores en lo que hacen las clínicas? Pues hasta el mismo punto que si yo miro en internet cómo me tienen que hacer el implante y voy dirigiendo yo al odontólogo de cómo lo tiene que hacer. Horroroso, o sea, horroroso, Es porque muy buen paralelismo. Es muy buen paralelismo. es que es así, o sea, es como todas las cosas de inteligencia artificial, que nosotros, por ejemplo, pues nos hemos apuntado a la inteligencia artificial y la usas, pero tienes que pasar luego por tu tamiz de tus conocimientos universitarios o de lo que sean, ¿no? Todo eso tienes que adaptarlo, o sea, te puede servir de guía o para tener una noción, pero luego hay que aplicarlo a cada caso. Sí. Y entonces, y aquí pasa lo mismo, o sea, que yo lea que un despido, y eso me pasa, o sea, a mí me pasa que el cliente diga, es que he leído que si hago esto y si no produce suficientemente le puedo despedir. Digo, ya, pero no has leído cómo se valora el nivel de producción. ¿Y cómo valoras tú el nivel de producción en tu clínica? ¿En que te ha limpiado 5 veces el autoclave en vez de 3 o en vez de 8? ¿Cómo valoras? Es que el rendimiento es menor y por eso se puede despedir. Ya, ¿y cómo lo acreditas? Entonces... La tormenta perfecta. Vale. Vamos a cerrar el plano laboral. Vamos un poco más al tema, y es un tema que además nosotros hemos vivido muy de primera mano, de autorizaciones, licencias, sí, todo ese mundo que a la clínica, esa es la gran pieza del Tetris, porque además no paran de caer piezas de todos los lados. ¿Vale? ¿Qué pasa si una clínica no tiene las autorizaciones sanitarias o las licencias necesarias para ejercer? ¿Qué pasa o qué podría llegar a pasar? A ver, podría llegar a pasar el cierre, claro, de la clínica. O sea, una clínica que no tiene la autorización de funcionamiento de la Consejería de Sanidad de su comunidad autónoma está abocada al cierre. O sea, el cierre puede llegar más pronto o más tarde en función de que haya una denuncia, de que pase algo, de que haya una inspección rutinaria, pero una clínica sin autorización de funcionamiento se cierra. O sea, no sería inmediato. Me voy a poner el chip canalla, ¿eh? Te voy a pedir una opinión profesional versus personal. ¿Por qué es tan diferente la legislación en las comunidades autónomas? Pues no lo sé. Bueno, no lo sé, cada uno... A ver, en tema de autorizaciones, la realidad es que no es tan diferente lo que piden. Lo que es diferente es el modo en que te lo piden, el diferente papeleo que te piden en una o en otra. O sea, por ejemplo, Comunidad de Madrid, para hacer un cambio de titularidad tienes que hacer un documento notarial. Ese documento notarial no lo exigen en otras comunidades autónomas. Sin embargo, Madrid luego tiene otros pasos que son más fáciles que en otras comunidades autónomas, que te empiezan a pedir memorias, y hazme una memoria y otra memoria, y dices, madre mía, si solo quiero abrir una clínica o solo quiero poner, yo qué sé, quiero poner Botox en la clínica, no quiero más, ¿qué memoria te tengo que hacer? ¿No? ¿Sabes? Entonces, ahí veo más la diferencia en lo que es el procedimiento que en lo que luego al fin piden, porque al final tienen que cumplir una normativa general estatal que cada una ha ido adaptando y tal, pero parten de una estatal. Entonces ahí la diferencia está en eso. Ok. Y luego en el acceso telemático, claro, que eso es a mí lo que me trae de cabeza, porque cada una tiene su web y sus peculiaridades de la web, ¿no? Para trabajar. Ok. Oye, me vuelvo a poner el chip canalla, es que me viene al hilo. ¿Es un mito eso de que depende del inspector que te toque, te va bien o te va mal? Pues no, no es un mito.
no es un mito. A ver, el cómo se haga, al final los inspectores son personas. Unos son más exigentes, otros son menos, unos son demasiado exigentes, otros son excesivamente laxos, ¿no? Entonces sí que influye, o sea, el inspector que te toque. Ok. Oye, dentro de las modificaciones menores que pueda tener que hacer una clínica, no hablamos de licencias, que eso es evidente que tanto de apertura como de funcionamiento y demás, esas modificaciones del estilo rodapiés en los gabinetes, Famosos. ¿cuál es esa modificación que deberían de hacer todas las clínicas y que siempre procrastinan? Pues mira, la de los rodapiés, desde luego. O sea, yo creo que ya en la Comunidad de Madrid probablemente el 80% de las clínicas tendrán rodapiés curvos sanitarios, pero aún sigue habiéndolas sin ellos. O sea, soy perfectamente consciente de que hay las que todavía no lo tienen, ¿no? Eso. Pasa mucho, por ejemplo, con la comunicación del PRP, del plasma rico en plaquetas. O sea, esa es una comunicación compleja, no es una autorización, No. es una comunicación. Pero es compleja, es de las más complejas porque te exige hacer protocolos normalizados de trabajo, tal, es liosa. Y esa se desconoce, o sea, nosotros hacemos mucha difusión, o por lo menos lo intentamos, de que si lo vas a poner vamos a comunicarlo y vamos a comunicarlo para que lo hagas bien, y se sorprenden, o sea, la inmensa mayoría piensa que puede poner plasma rico en plaquetas porque sí, porque se compra el aparato, centrifuga y ya lo puede poner, y no es así. Entonces, de esas suceden muchas y en los temas estéticos ya para aburrir, o sea, sucede también un montón y lo promocionan y no lo tienen autorizado, pero no de mala fe, sino porque piensan que lo saben, o sea, todo dentista sabe que en el tercio facial inferior pueden hacer lo que quieran y entonces ya lo dan como lo puedo hacer, sí, pero hace falta un permiso. Correcto. Me has leído el pensamiento y la siguiente pregunta que tenía aquí preparada va al hilo de esto. Es decir, ¿cómo se regulan esos tratamientos que se salen un poco de lo normal, que no están en ese vademecum de tratamientos habitual, PRP, hacer tratamientos estéticos con el hialurónico en el tercio inferior, por supuesto, tiene su licencia especial, tiene su trámite especial? Sí. ¿Tú crees que las clínicas eso lo conocen? No. O sea, ya no digo que lo procrastinen, sino yo creo que es un tema de desconocimiento. No, que lo desconocen por lo que te digo. O sea, ellos tienen, bueno, pues como saben que el tercio facial inferior son sus dominios, pues hacen de todo, ¿no? Y desconocen que si usan ácido hialurónico, probablemente, no en todos los casos, pero probablemente necesiten autorización. Si usan botox, en todos los casos van a necesitar autorización. Si van a usar plasma rico en plaquetas. Si quieren hacer sedación consciente. O sea, son muchos los elementos, la oferta que pueden darle al paciente dentro de la odontología, que no está incluida en la U44 odontología, estomatología. O sea, que hay que pedirla aparte, ¿no? Entonces, ahí intentamos hacerlo conocer. Vuelvo a cambiar el chip y vamos a hablar de algo que hemos comentado antes de la entrevista, pero que es que te lo tengo que preguntar, y es: hemos conocido casos, hablamos de nosotros personalmente, casos de clínicas que en la misma nevera, en una sala, tenían alimentos, hueso, membrana, hialurónico, y realmente pensaban que eso no era un problema o no era un handicap. De esas podríamos hablar muchas. ¿Qué puede hacer una clínica para mantener a su personal también formado? Porque entiendo que un dueño de clínica, estamos pensando en un dueño de clínica que quizás no es odontólogo ejerciente, tiene una clínica, tiene su personal, puede que esté formado en todo este tipo de cosas, pero claro, tiene una nevera, en una sala donde está el ácido hialurónico y llega alguien y mete un donut. A ver, lo primero que tiene que dar es formación y explicar que ese frigorífico que va con temperaturas, con un registro de temperaturas, es un registro, o sea, es un frigorífico especial, que no es para guardar la comida del día, ni los yogures, ni esas cosas. O sea, eso es lo primero que tienes que dar él, la formación. No puedes nunca esperar que las personas que estén contigo lo sepan. Es lo que te comentaba al principio de la empresaria que desconocía que tenía que dar vacaciones. O sea, yo lo daba por hecho y me equivoqué. O sea, ahí hay que explicarlo. Entonces, lo primero que tiene que hacer el dueño de clínica es formar y explicar siempre a todo trabajador nuevo que entre, pues eso y otras cosas. Y luego el director médico asistencial, que suele ser un odontólogo habitualmente en la clínica, debe ocuparse personalmente de eso. O
sea, eso sería pues uno de los puntos que tiene que controlar. O sea, igual que tiene que controlar que diariamente se produce, o sea, se esteriliza todo, que los doctores le presentan anualmente su seguro, su recibo de tal, o sea, toda la documentación que necesita, que se hacen los consentimientos informados, pues también tiene que formar en eso y es responsabilidad del director médico. Ok, aquí te voy a coger el guante. A ver. Y como sé que las clínicas no lo tienen fácil en ese sentido, por rotación, te voy a plantear el que hagamos un curso Un de curso, onboarding para la gente de clínica, en ese tipo de cosas. bueno, es, Y que lo pongamos online y la gente tenga acceso a poder formar a su gente cuando se incorpora en ese tipo de detalles. sí, Tampoco hay que ir más sí. allá, pero es verdad que a nosotros es algo que nos preocupa, pero lo hemos vivido en tantas clínicas, ese tipo de irregularidades que muchas veces no son voluntarias. No, por eso que es por Te tiro el desconocimiento. guante, ya Bueno, lo pues lo hablaremos. recojo y hablaremos. Ya lo hablaremos. Sé que es un tema que, primero, todavía no ha llegado y, segundo, quizás no es el core de vuestro trabajo, pero lo tengo que, como poco, mencionar. El tema de la factura electrónica. O sea, hay clínicas que les están temblando las piernas porque no saben ni por dónde les Ya, viene. O sea, ya. no tienen muy claro. Hay alguna pincelada así que podamos dar, por lo menos para, no sé si aportar Sí. paz, por lo menos A ver, luz. yo luz no puedo aportar mucho porque ese se va fuera de mi ámbito de actuación. Entonces tampoco quiero decir cosas y luego que me echen en el despacho la charla. ¿Cómo te has ocurrido decir eso? No está, lo que puedo decir es que no es tan complejo como parece, pero como todo hay que formarse un poquito. Oye, vamos al mundo reclamaciones, que Uy, este tiene, ese tiene mucho. este tiene mucha guasa. ¿Qué es lo primero que debería hacer una clínica si un paciente quiere reclamar? Pues lo primero, tener preparadas y que no se le olvide nunca tener hojas de reclamaciones oficiales, que son hojas que no son del ayuntamiento, y yo aprovecho el podcast para decirlo, porque se piensan que son las hojas del ayuntamiento. No, las competencias de sanidad son de las comunidades autónomas, las hojas de reclamaciones son de las comunidades autónomas, son unas hojitas que llevan una numeración que están asociadas a esa clínica. Entonces, al mínimo problema con un paciente, que ninguna clínica se asuste y le tenga miedo a dar la hoja de reclamación. Siempre vamos a poder defendernos mucho mejor y a dar nuestros argumentos y justificarlo todo por el cauce legal, y el cauce legal es la hoja de reclamación. Entonces, lo primero cuando un paciente protesta, ofrecerle la hoja de reclamación. Ok, Por supuesto. perfecto. Ya ofrecida la hoja de reclamación, seguimos en este storytelling. Imaginemos un paciente que se altera dentro de la clínica, que exige que le hagas el tratamiento, pero está, de hecho es un tema que hemos comentado antes en una conversación, ¿cómo debe actuar una clínica? ¿O cómo no debe de actuar? No sé si es por activo o por pasivo, es decir, ante un cliente que se muestra, no voy a decir violento, pero sí cuando menos alterado. Bueno, pues a ver, cuando el cliente se muestra alterado, evidentemente lo primero, y no es un tema legal, es intentar calmarlo, ¿no? O sea, el apaciguar los ánimos. Y si no, llamar a la policía. O sea, de verdad, o sea, igual que he dicho antes que no hay que tener miedo a una hoja de reclamación, cuando un paciente se desboca y ofende, insulta, grita, pues, y no hay manera de calmarlo, pues llamar a la policía, ¿no? Que para eso está, y que levante su acta. Y luego, y esto es algo que desconocen, que he visto también que desconocen los odontólogos y los propietarios de clínicas, no hay obligación, o sea, un médico, por mucho juramento hipocrático y mucha obligación deontológica que tenga, la obligación deontológica tiene un límite. O sea, igual que el paciente necesita tener confianza en el médico que le va a prestar el servicio, ¿no? Médico, el médico en el odontólogo también tiene que tener confianza y sentirse respetado por el paciente. O sea, en los casos en que el paciente, por ejemplo, incumple sistemáticamente el tratamiento, falta a las citas o ya falta al respeto, ya no digo solo del odontólogo, sino del personal, se puede, sin ninguna penalización, dejar de tratar a ese paciente. Se le entrega su historia clínica, se le entregan sus pruebas diagnósticas, si ha pagado algo por adelantado y no se le ha hecho, se le devuelve el dinero de esa producción pendiente y adiós. O sea, eso se puede hacer, o sea, eso no estás vulnerando nada. O sea, el primero que ha sido vulnerado en sus derechos ha sido el propietario de la clínica o el odontólogo o el equipo. Entonces, ese tipo de situaciones que da muchísimo miedo a los odontólogos, el decir, no, ¿cómo le digo que no venga más? Es que quiere venir, pero es que fíjate, el otro día dijo esto y nos gritó y empezó a gritar en la sala de espera a los pacientes que había, iros de aquí, que os... Bueno, pues ese tipo de cosas que probablemente por desgracia todos han vivido, pues no tienen por qué tolerarse. Recapitulando, por supuesto siempre intentar calmar, Por supuesto. hoja de reclamaciones
Sí, como sí, arranque de sí. cualquier Sí. otra cosa. Y la oficial, Y la la buena, oficial, la buena. la buena, contar con la policía si eso va a Si va más, más, sí. y en un momento determinado, si hemos seguido esos Mm, pasos, estamos capacitados mm, para, mm. sin romper ninguna ley, el Sí, sí. dejar de atender a ese paciente cumpliendo. Eso sí, esto tiene otra parte. O sea, claro, es muy probable que ese paciente, bueno, muy probable, en algunos casos los pacientes acaban reclamando vía formal, incluso judicial. Ahí hay otra labor que corresponde también a eso que hablábamos del director médico asistencial. Por favor, consentimientos informados firmados, historias clínicas completas, bien rellenas, con todos los incidentes. O sea, a nivel legal, esos 2 puntos son fundamentales. Como nos falle uno, por mucho que nos haya gritado el Ya, paciente, lo mismo tenemos un problema. vale, hemos seguido las pautas, hemos intentado calmar al paciente, todo está llegado, y de repente nos encontramos con un paciente que o directamente a nosotros o a las autoridades argumenta cosas que no han pasado. Bueno, pues eso lo tenemos muy fácil, porque tenemos un consentimiento informado, una historia clínica fantástica. La historia clínica es un documento oficial, casi con elementos notariales. Es decir, lo que un odontólogo, que porque debe ser el odontólogo quien rellene la historia clínica, rellena en la historia clínica hace fe. O sea, es como el policía cuando levanta un acta, entonces es lo que se llama una fe iuris tantum, que mientras no se demuestre lo contrario, y perdona por el latín, pero vamos, mientras no se demuestre lo contrario, tiene validez. Es decir, tendría la otra parte que desacreditar y demostrar que lo que está en la historia clínica es falso para que la historia clínica deje de tener validez. Entonces, si en la historia clínica pone que hemos hecho esto, 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 lo otro, que al paciente se le dijo, ¿te gusta el color de las carillas? Y dice, sí, sí, estoy encantada. Yo creo que es mejor un tono más oscuro. No, 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 quiero este. Y luego va y reclama porque me ha quedado una boca profident, pues no va a poder hacer nada. O sea, de ahí, yo insisto, la importancia de las historias clínicas bien hechas. Aunque quizás es algo que no se presta tanta atención, Mm, pero nadie mm, está pensando en lo que puede pasar, Claro, sí. pero es que pasan. Y en el caso, ya por llevarlo al extremo, pero seguro Mm, que ha habido situaciones en el que un paciente argumente con la opinión de otro mm, odontólogo o otro cirujano mm. que su tratamiento está mal hecho. Bueno, ahí acabarías en juicio probablemente. Y sería tu propio perito o un perito judicial el que acabaría dictaminando si el tratamiento ha sido mal hecho o no, porque ya no es solo que un tratamiento haya sido mal hecho o no. O sea, muchas veces los dos tratamientos pueden estar bien hechos, pero otro perito puede determinar cuál es el más adecuado conforme a los medios actuales, ¿no? O Correcto. sea, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Y esto ya como cosa del día a día, por si podemos iluminar alguna clínica. Si un paciente decide que ya no quiere Mm, estar más con nosotros, que se acaba su mm, tratamiento, entiendo que es tan sencillo como te devuelvo lo que no hemos hecho si lo mm, has pagado, si no, mm, pues no has pagado, no te tengo que mm. devolver nada. ¿Hay que cumplir algún trámite físico, A ver, algún sí, documento? yo sí, o sea, no hay obligación legal de cumplir nada, pero sí que recomiendo que si el tratamiento no ha sido finalizado y el paciente se quiere ir, o porque se ha enfadado o porque se va a vivir a Australia, yo qué sé, y se quiere ir, sí que hay que firmar un documento de que es el paciente voluntariamente quien decide dar por finalizado el tratamiento en la clínica. O sea, y lo que tú dices, si hay ha adelantado dinero y hay producción pendiente, pues devolverle ese dinero y ya está. No hemos tocado un punto, que es el punto ético barra moral, que no sé hasta qué punto es Mm, legislable o no, no mm. sé, eso ya me lo tienes que aclarar tú. Pero a mí siempre me viene a la cabeza la misma situación, y es un doctor que, analizando la boca de un paciente, ve algo que no debería de estar allí. Pongamos un tumor pequeño, o lo que piensa que puede ser algo más grave. Pero es un paciente que le ha dicho, doctor, yo solo vengo a esto porque solo vengo a esto porque solo vengo a esto. ¿Cómo se tiene que manejar esa situación? Uf, pues, No incurrir luego en mm, ningún problema, porque realmente estás mm, viendo. pues ahí yo sí que creo que es más ético que otra cosa y creo que sí que debería no limitarse, o sea, no dejan de ser profesionales de la medicina. Entonces, si ves una cosa de este tipo, creo que tiene obligación de comunicárselo al paciente e incluso podría haber derivaciones legales, aunque el tema penal no es de mi competencia, pero estoy pensando incluso en una omisión del deber de socorro, o sea, estás omitiendo una información que por tu profesión conoces
y puedes estar causando un daño. Entonces, ahí sí que recomendaría, te digo, dentro de que Sí. desconozco y afortunadamente esas situaciones no las he vivido con ninguno de mis clientes, pero sí creo que debían comunicarse. Abandonamos tema reclamaciones, problemas con pacientes, vamos a algo, no digo que sea más divertido, pero más mundano. Tema laboral, ¿vale? Falsos autónomos. Uy, eso tenemos para muchos podcasts. Vale, pues vamos a empezar. A ver si, por lo menos, aportar un poco de luz. A mí sí que me gustaría, joder, que tú eres una experta en esto, el que dieras una pincelada para que la gente entienda lo que entendemos por un falso autónomo, Vale. porque yo creo que muchas veces se confunde. Los autónomos existen y son legales, o sea, no tienen que estar estigmatizados. O sea, yo creo que el odontólogo precisamente es un profesional que está muy abocado a ser autónomo y es legal. O sea, el que tú tengas autónomos colaborando en tu empresa no quiere decir que sea ilegal. Lo que puede volverlo ilegal, para gran alegría de inspección de trabajo, es cómo sea esa relación. Es decir, el dueño de la clínica tiene que tener en cuenta que ese odontólogo está a su mismo nivel, es otra empresa. Es decir, no le puede dar órdenes, no le puede imponer llevar un uniforme, no le puede decir cuáles son sus periodos de vacaciones. Evidentemente, el odontólogo colaborador tiene que respetar las normas de la clínica, ¿no? Pues como el fontanero que va a una casa y tiene que respetar lo que le digan, venga a esta hora a hacerme este apaño. Pero, pues, salvando las distancias, es lo mismo, o sea, pero es una empresa al mismo nivel que la empresa odontológica para la que está trabajando. Entonces, eso es lo que hay que demostrar. Claro, no lo puedes demostrar si todos los meses la factura es la misma, si llevas el uniforme de la clínica, si te dicen cuándo te vas o te vienes de vacaciones, o este día no te lo puedes coger de vacaciones porque tienes que venir que me falta fulanito, o no te puedes ir a este congreso por esto, no puedes hacer descuentos, los precios los pongo yo. O sea, hay una serie de indicios, ahí hay unos tics, bueno, son unos cuantos, y si cumples todos, o sea, si todos esos tips se producen, pues estamos ante un autónomo normal. Luego hay algunos que tienen más peso que otros, por ejemplo, si un odontólogo cuando va a prestar sus servicios a una clínica paga algo porque le están dando un servicio. O sea, si tú pagas una cuota, pues ¿qué te voy a decir yo? 50 euros, 100 euros al mes por el uso de los equipos, el que tienes unas instalaciones, que no estamos hablando de un alquiler, sino como un canon por la contraprestación, pues ahí ya estás demostrando que igual que al dueño de la clínica, cada mañana que levanta el cierre le cuesta dinero, a ti ir a trabajar como autónomo que eres también te cuesta dinero, ¿no? O sea, pero claro, es importante que todo eso no solo esté en el aire, sino que haya un documento formal, un contrato que recoja todo eso y que luego en la práctica se cumpla. Porque claro, si pones todo eso, pero luego sigues haciéndolo de otra manera, pues nos encontramos con el falso autónomo. Me ha encantado, que lo sepas, me parece una definición espectacular. Me alegro. Pero ahora ya me bajo a la realidad, digo, ¿cómo de habitual es el que existan esos falsos autónomos? Pues como a un 50%, o sea, por lo que yo veo, ¿no? O sea, veo muchos autónomos que realmente son odontólogos autónomos y otros que, sin embargo, están mucho más involucrados en la dirección de la empresa y bajo el poder de dirección de la empresa. Entonces, ahí yo a día de hoy, más que inspecciones de trabajo buscando falsos autónomos, que sí hemos tenido unos años en que eran constantes, ahora creo que hay menos, o por lo menos a mí me llegan menos, pero sin embargo nos llegan más reclamaciones de los propios autónomos que se han mosqueado con el dueño de la clínica de turno y entonces te denuncio y yo era falso autónomo y todo lo que viene después. Y ante eso, poca defensa. Depende. A ver, si tenemos ese buen contrato, si podemos demostrar que se iba de congreso a Sevilla cada vez que quería, que podía fijar el precio de los pacientes, que nos pagaba una cantidad mensual por el uso de materiales, que el uniforme era el que él quería llevar o que si llevaba el de mi clínica lo había comprado porque lo quería llevar. Si tenemos todas esas cosas, entonces sí. Pero tenemos que tener en cuenta que esto se lleva ante la jurisdicción social. Y en la jurisdicción social está el principio que seguro conoces de indubio pro operario. El operario aquí es el autónomo, con lo cual la empresa lo tiene que tener muy bien atado para poder hacer valer pues eso, que es un autónomo real. Me pongo la luz canaria otra vez.
¿Y de verdad el 50% de los Mm. casos de autónomos cumplen todos esos tips? Yo intento que sí, intento que sí. Vale, vale, vale. Oye, vamos a inspecciones de trabajo, Mm, que da mucho mm, miedo en la mm, clínica, también lo que te voy a contar a ti. mm, ¿Realmente cómo debería? 4 tips rápidos, es verdad que mm, esto tiene mucha enjundia y que ya hablábamos antes, esto es la tormenta perfecta de que lo mejor es mm. contar con un apoyo externo. Pero ¿cuáles son los 4 puntos que la clínica debería de tener claro ante una inspección de trabajo? Bueno, que todo el mundo lo tiene dado de alta, evidentemente, no puede tener a nadie dado de alta, o sea, sin dar de alta, perdón. No se tienen que abrumar ni poner nerviosos si les piden documentación, porque cuando un inspector se presenta, que estos sí que son de los que se presentan sin avisar, ¿sabes? Estos no avisan, lo que va a pedir es el DNI de todas las personas que estén allí trabajando, para luego ver qué relación tiene esa persona, si está dado de alta, si es un autónomo, o sea, va a buscar qué es cada una de esas personas y va a conversar con cada una de esas personas. Y lo que le digan va a ser determinante para el resultado de la. O sea, esa primera impresión que se lleva el inspector hablando con dame tu carnet y tú qué haces, qué eres aquí, eso, eso es luego muy difícil de mover. Entonces, cada uno tiene que saber muy bien qué es, ¿no? Y en qué situación está. Y luego, en cuanto a documentación que pida, realmente lo único que puede pedir in situ a día de hoy es el registro horario, ver que se está cumpliendo el registro horario, pero ni siquiera llevárselo, sino ver que se está cumpliendo. Todo lo demás que pida es como en las inspecciones de Hacienda. Hay que mandarlo de forma telemática, en los ficheritos ordenaditos, pues eso, por email, y la inspección será así. O sea, eso es lo habitual. Entonces, no se tienen que abrumar si les piden y los contratos y no sé qué, con decir que están archivados y que se le preparan y se envían, el inspector te va a hacer una hoja diciendo, pues tienes que mandarme esto, 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 esto y lo otro. Y ya está. Oye, un mito que es bastante extendido y que yo personalmente no sé la respuesta, por eso te lo pregunto. ¿Tienen derecho a mirar los ordenadores de la clínica? No, no, Es que yo creo no. que ese es un punto que está muy bien que las clínicas tienen, Mm, sobre todo porque el personal muchas veces se puede sentir abrumado porque mm, tenga un, mm. un inspector ahí, diga, déjame ver. ¿No? No, porque por el tema de la ley de protección de datos personales. O sea, hay datos médicos que están especialmente protegidos y sin una orden judicial, o sea, un inspector de trabajo no va a entrar a ver los ordenadores. Los inspectores de sanidad sí que pueden entrar y de hecho entran de vez en cuando para comprobar cómo se hacen las historias clínicas, si se cumplen determinados requisitos o si estás haciendo tratamientos para los que no estás autorizado. Sí, bueno, sí, comprobar las Y licencias entonces, versus tal. claro, entonces ahí los inspectores de sanidad sí, pero van cuando ya saben que está pasando eso, ¿eh? O Sí, sea, pero tiene una normalmente denuncia sí, tienen previa, una una denuncia constancia. previa, Ok, si no, no lo hacen. ok. Oye, vamos a ponernos un poco divertidos, porque seguro que te has encontrado con casos, no, Mm, no quiero ni pensarlo. Estabas hablando antes de esa situación en la que el inspector entra y habla con toda, pide los mm. DNIs y habla con toda la gente de la clínica. Seguro, estoy seguro que en algún caso alguien por ponerse nervioso o por lo que sea ha dicho algo que no tenía que decir. Sí, que llevo trabajando aquí mucho tiempo esperando que me hagan el contrato, pero ya me han dicho que me lo hacen hoy. Estaba de prueba, llevo una semana de prueba y ya me iban a hacer hoy el contrato. Ahí mal pintor, Mal, mal, ahí no tiene arreglo. mal pintor. Bueno, bueno. Oye, vamos, por no alargarnos, podríamos Mm, estar hablando de esto horas y horas. Tema de arrendamientos y mm, traspasos, esa parte local que a las mm, clínicas muchas veces mm. em, le genera muchas dudas, incluso cuando el dueño del local es el Sí, propio sí, dueño de la sí, clínica, que también hay sí. alguna pregunta divertida por ahí. Am, ¿Qué puntos crees tú que no deben de faltar nunca en un contrato de arrendamiento de una clínica dental? Bueno, el tema de la duración del contrato, o sea, me pongo en el lugar del inquilino, ¿vale? Porque Sí, es sí, lo el- frecuente clínica en la barra doctor clínica. barra. Pues cuando vas a montar una clínica es una inversión muy grande. Por favor, haz un contrato de larga duración que te permita amortizar todo ese gasto durante años. No hagas un contrato de 3 años. Te vas a gastar mínimo 100.000 euros en montar la clínica y en 3 años no te va a dar tiempo a amortizar. O sea, eso es muy importante también el que te permita traspasar, porque si te va muy bien o si te va muy mal y por cualquier circunstancia tienes que irte, pues aprovecha y vende tu negocio, ¿no? Y ahí tiene que haber determinada flexibilidad en el contrato de arrendamiento. Esas dos cosas me parecen Sí, muy claro. importantes. Y una tercera, bueno,
en todos los contratos se pone el objeto, ¿no? O sea, perdón, el destino de, pues esto va a ser para clínica odontológica. Vamos a ampliarlo un poquito más. Por si acaso. Y otras actividades sanitarias. Por si acaso. Porque la tendencia es que cada vez en las clínicas se presten, sobre todo a nivel de estética o tal, se presten más servicios. Entonces, tiene que venir en el contrato. Ok, una vez más, mejor contar con alguien que te revise eso, porque Pues sí. si no, mal pinto. Vale, eso en el caso de un arrendamiento. ¿Y una compra de local? Bueno, lo que tienes que ver primero es ir con un arquitecto al local y que te diga si el local va a ser válido para ser una clínica. Porque no, o sea, todas las clínicas tienen que cumplir unos requisitos físicos. Y entonces, si el local que vas a comprar no lo cumple, yo que sé, tiene techos bajos o no hay posibilidad de que los baños sean para minusválidos, o quieres montar un gabinete para hacer sedación y no hay ninguno que te dé las dimensiones, o sea, pues no compra otro. ¿Claro? O sea, ¿Te has encontrado con algún caso de gente que haya comprado una clínica que sí, se ha quedado con el local ahí para sí, poner un sí, kiosco? sí, bueno, me encontré con un caso y el baño no cumplía, o sea, iba a ser clínica nueva, el baño no cumplía para nada el tema minusválidos y no había manera de hacer un arreglo fácil. No. Y se tuvo que gastar, o sea, no se quedó con el local tirado, pero la obra que tuvo que hacer, vamos, excedió con mucho de sus cuentas, ¿no? Del presupuesto que tenía, ¿sí? Por no haberlo visto antes, por no haberse informado antes. Es que a veces parece que te vas a gastar en un arquitecto y tal, pero es que es un dinero muy bien invertido, que te dé la Es una seguridad. inversión, no es un gasto. Claro, no es un gasto. Oye, el caso más polémico que habéis conocido vosotros en un traspaso de clínicas, porque es verdad, y nosotros hemos conocido alguno también, que hay cosas que se van enquistando, que algo que parece que es una operación clara, luego aparece que aparecen meses después o semanas después o X. Sí, tuvimos un caso que además a mí personalmente me hizo sentirme muy mal porque veía que quien vendió la clínica era tan mala persona, que engañaba con, no sé, era como es un lobo con piel de cordero, ¿no? Se hacía pasar por dentista, no lo era, había intrusismo, vendió lo que no tenía y la persona que compraba era tan dulce, tan enamorada del local, le gustaba tanto cómo era la clínica, en el sitio en que estaba, que a todo era, bueno, no importa, bueno, no importa. Y luego los problemas fueron terroríficos porque empezaron a llegar pacientes reclamando cosas que les había hecho esa persona que no tenía, que era intrusismo, pero claro, la nueva propietaria no se había preocupado de saber realmente quién era esa persona y había seguido tratando a los pacientes sin avisar y se vio ella metida en todo ese problema. Tela. Mm. Una vez más, volvemos al punto de que si contamos con apoyo externo para una operación de estas, entiendo que es más fácil evitar problemas. Por romper un poco el mito, que yo creo que las clínicas también, o los dueños de clínicas piensan, es que eso me va a costar una pasta, hablando mal y claro. ¿Cómo de asequible es para alguien que vaya a comprar una clínica contar con ese asesoramiento externo? No te hablo de cantidades, sino que muchas veces piensan... Es asequible, o sea, estamos hablando de porcentajes bajísimos, que se me dan fatal las matemáticas, pero porcentajes muy bajos en relación al volumen de la operación. ¿Sabes? Que al final estamos hablando que prácticamente, a mí me sale un término gran empresa, que es hacer una due diligence, pero que es que al final estás comprando una empresa realmente, ¿no? Aunque sea una mini empresa, tener en cuenta efectivamente todo lo que queda por hacer, las posibles reclamaciones que te vayan. A ver, el sector legal de abogados tenemos libertad para poner precios, o sea, puedes cobrar 1.500 euros o 10.000, o sea, ya depende de cada uno lo que quiera cobrar. Vamos a pasar ya a la última sección de esta entrevista que inauguramos hace 3 episodios, que se llama Tocando el Nervio, que es ir un poco, hemos sido muy light, hemos sido muy polite, hasta ahora hemos tocado este tema. Vamos a ir un poquito más allá, espero que te sientas cómoda con lo que vamos a hablar, pero ¿tú crees que se es demasiado permisivo con los tratamientos dentro de la clínica? Y me explico. Hablábamos antes de la posibilidad de pinchar en el tercio inferior, pero claro, si me voy aquí ya no es el tercio inferior, pero yo creo que no deberían pinchar más allá del tercio inferior, que lo dominan muy bien y lo demás ya pasas a otros terrenos, ¿no? Franquicias.
mal llamadas franquicias, porque de hecho la cadena más grande que hay en este país no tiene franquicias, son todo clínicas propias. ¿Tú qué crees que han hecho? ¿Más bien o más daño al sector dental? Pues, a ver, por una parte han hecho daño a los pacientes en muchos casos, ¿no? Pues, bueno, pues estos casos que conocemos de franquicias o grandes empresas que se han ido Por mala praxis, por mala además. praxis. Pero la realidad es que yo creo que hacen bien, y hacen bien de cara a todos los otros odontólogos, o sea, el que tiene su propia clínica, que no tiene una gran empresa, la verdad es que recibe muchos pacientes desencantados en muchas ocasiones de las franquicias. Yo el problema que le veo a las franquicias o grandes empresas es la rotación de personal que tienen. Esa rotación de personal les perjudica, o sea, porque sí que creo que a nivel de instalaciones, de protocolos, o sea, están muy bien, pero la rotación de personal, cada odontólogo tiene un criterio, si yo voy un día, o sea, creo que eso perjudica y hace que se beneficien el otro tipo de clínicas, en mi opinión. ¿Tú qué le dirías a una clínica que tiene, no uno, varios falsos autónomos hoy trabajando en la clínica? Después de estar viendo este podcast y dices, bueno, viene la que viene, estamos como estamos, este es el Pues riesgo. le diría que analice bien la situación de cada uno, primero para saber, o sea, primero hay que estudiar caso por caso cómo está cada uno. Si considera que son falsos autónomos, tiene dos opciones, o dejar, o sea, o cambiar la relación que tiene con ellos para que sean autónomos de verdad, o contratarlos en régimen general. O sea, si realmente son trabajadores por cuenta ajena, pues le va a salir mejor contratarlos en régimen general que arriesgarse a todo lo que puede implicar una denuncia o una inspección por falsos autónomos. Y luego hay otra opción que no hemos comentado y que a nosotros nos gusta, que es la de la sociedad profesional, del autónomo que se constituye en sociedad, bueno, profesional o no, en sociedad limitada para prestar servicios. Y ahí se diluye mucho el riesgo del falso autónomo, porque al fin y al cabo la clínica no contrata con el autónomo, sino que contrata con la sociedad. Bueno, eso es también otro, ahí hay otro montón. Ok. Oye, yo te voy a hacer una pregunta, por supuesto tiene la libertad de no responder, porque esta sí que va a ser un poco puñetera, pero inspecciones. ¿Realmente tratan de defender al paciente o son un trámite burocrático, un papeleo? Me voy a mojar, ¿eh? Trámite burocrático. Porque si no, entiendo que si no fueran un trámite burocrático, todas serían iguales y no lo son. Y no lo son. Entonces, mi opinión, y esto es opinión, es que son trámite burocrático que hay que pasar lo mejor posible y estar preparado lo mejor posible. Vale. Y ya la última, y es, como odontólogos hablábamos antes de las piezas del Tetris, yo intentaba darle una imagen a esa situación. Lo has hecho bien, Tetris. Sí, no, lo has hecho fantástico, ¿eh? Es verdad que la clínica tiene esa sensación de, joder, y lo que no es de laboral es de legal, y lo que no es este permiso, y lo que no sé. El tema de los requisitos legales o de esa presión legal, fiscal, laboral con las clínicas, va a parar en algún momento, porque, quiero decir, es que además es una evolución constante. Es una evolución, o sea, ahora lo último fue el año pasado, que todavía está ahí rodando, la legionela. El tener que establecer planes contra la legionela en las clínicas, que vamos, yo no soy ninguna experta bioquímica ni nada, pero me da la impresión que en las clínicas legionela no hay, pero hay que hacerlo, o sea, y son cada vez más, entre la normativa que viene de Bruselas y la que se ocurre aquí, que muchas veces ten en cuenta que se aplica a la clínica lo que se quiere aplicar a un hospital, y no son comparables, pero la legislación es la misma. Y entonces ahí se va produciendo un desarrollo normativo al que se ven ahí metidas las clínicas de lleno, que es un sinsentido, pero si no lo cumples, te sanciono. Pues nada, oye, vamos a cerrar con algo más positivo que esto, porque no... Imaginemos que una clínica nos ha oído, se ha convencido de pon la mitad de las cosas de las que has hablado, y muy bien además, sobre el tema de falsos autónomos, cosas que tiene que regularizar. ¿Cómo debería hacer o cuál es la manera más rápida para contactar con, en este caso, con vosotros, con Proinda, con vosotros, y en este caso con Proinda, para que por lo menos le podáis dar esa visión de dónde está? Pues nada, lo más fácil es entrar en nuestra web, proinda.es, ahí están los teléfonos, la posibilidad de mandarnos un mail, y nada, y nosotros encantados. O sea, que
nos dedicamos a esto. Venga, oye, que ahí lo dejamos. Que ha sido un pedazo de placer para mí. Entonces, he Igualmente, aprendido un montón de igualmente. cosas. También te digo, te voy a tener que invitar de vez en cuando porque esto cambia. Es decir, Esto cambia. esto sí que va Sí, cambiando, con lo cual los tendremos que ver, ojalá. para decir, a menudo. Pero que sepas que desde luego ha sido una auténtica lección de No, conocimiento para nosotros. muchas gracias a ti. Y que ya sabes dónde tienes tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Ah.